Artlist.io. Gandhi, muchas gracias por el espacio que me cedió para esta entrevista. Esta entrevista le comento que es para el curso Administración de Recursos Humanos en Educación de la maestría en Administración Educativa que estoy cursando. Y para contexto de la entrevista, en este momento inicio la entrevista con el doctor Andy Flores Castro, que es el supervisor del Circuito 02 de la Dirección Regional de Guapiles. Anteriormente fue director del CINDEA La Rita y CINDEA Guásimo, acá mismo de la Dirección Regional de Guapiles. Y también en el 2018 formó parte de la Dirección de Desarrollo Curricular en el puesto como director. Que don Andy, muchas gracias por el espacio. Primero le tengo que preguntar cuánto tiempo tiene de experiencia en puestos administrativos. Gracias, don Pablo, mucho gusto. Bueno, siempre ese tipo de temas es muy importante repasarlos y bien también compartirlos. Pues yo como director estoy desde el año 2009, que empecé en la apertura de un centro educativo desde cero, y pues hasta la fecha tengo aproximadamente 13 años en la función de supervisión de personal, y pues ahí nos hemos encontrado con bastantes personas muy destacadas que nos han permitido crecer al lado de ellos. Muchas gracias, don Andy. El tema de la entrevista le comento que decidí a partir de los contenidos del curso, seleccioné la formación de los profesionales en educación de la actividad eh, y pues las preguntas van a ir dirigidas según su percepción y su experiencia, más o menos a ese tema. Primero tengo que preguntar cuánto personal tiene a cargo y en otras experiencias suyas, cuánto personal ha tenido a cargo. Sí, gracias, don Pablo. Bueno, actualmente estoy como supervisor de centros educativos en el circuito 02 La Rita. Tengo a cargo 24 personas, 22 que son directores y otras 2 personas que me ayudan en la parte de la supervisión como tal. En ocasiones corresponde asumir el rol de la persona director en su ausencia, pero en términos básicos y generales es esa cantidad. Pues anteriormente he tenido hasta 90 funcionarios a cargo cuando asumí el CINDEA La Rita en el 2014, que tenía 2.300 estudiantes y estaba conformado por 12 sedes, de las cuales 6 estaban formalmente inscritas y otras 6 en proceso de revisión. Sí, más o menos eso ha sido entre los mínimos y máximos de personal a cargo, y ha sido una bonita experiencia. Gracias, don Andy. La primera pregunta que le quiero hacer ya propiamente del tema hace referencia desde, bueno, desde su perspectiva y bajo las necesidades que ha logrado identificar en la actualidad en el sector educativo. ¿Cuáles áreas cree usted que la educación superior costarricense debe reforzar para atender las necesidades actuales? Le hago la pregunta porque claramente el sector educativo ha generado un interés de muchas personas en ingresar a estudiar y muchas universidades ofrecen carreras de educación y pues claramente hay muchos profesionales en educación. Eh, ¿Qué limitaciones ha logrado observar o ha detectado propiamente en lo que corresponde a formación de profesionales en educación superior? Gracias, don Pablo. Bueno, cuando hablamos de educación superior y nos referimos al tema de la educación, tenemos que repasar que se trata de una profesión trascendental para el país, una profesión en la que las personas que se formen van a formar a los futuros ciudadanos. Visto desde esa óptica, en la educación superior debería existir un examen de aptitud, que la persona que quiera estudiar educación no solo sea porque desea estudiar educación o porque rápidamente va a ser funcionario público, sino porque debe tener unas condiciones
básicas aptitudes para guiar la formación de personas. Lo otro que sí es necesario, que nos pasa a muchos o nos pasó a muchos, es que necesariamente tiene que existir una articulación entre lo que dice el currículo universitario y la reforma curricular que exista en ese momento o la política educativa que en ese momento exista, porque podría ser una sorpresa para el estudiante en educación superior que lo formaron de cierta forma en una temática y cuando ya llega a ejercer resulta que la manera como tiene que aplicarse es otra. Entonces eso genera un gran vacío y por supuesto dificultades de implementación del proceso de acompañamiento pedagógico. Había una reflexión que se hacía hace unos días en unas reuniones que tenemos con el Estado de la Educación y se reflexionaba y comentaba, bueno, la mayor cantidad de titulados en educación son de universidades privadas, eso pareciera que algunos lo ven como un problema. En mi caso particular yo no lo veo de esa forma. El problema es que en ocasiones en las universidades privadas, quienes forman a los futuros educadores son personas que tienen tal vez esas debilidades, que son vacíos que no se han llenado en la educación superior. Entonces, si yo tengo una debilidad en reforma curricular y estoy formando a los futuros docentes, esa debilidad a tener. Hay otro punto ahí que más adelante me gustaría comentarles y es relación al perfil de salida de la persona que se forma en educación. Ese perfil de salida debería irse formando en la línea de, bueno, ya me egresé de mi carrera, ahora antes de empezar a ejercer voy a ser sujeto de un examen de excelencia, donde efectivamente diga, bueno, ya esta persona tiene el dominio disciplinar para ejercer la profesión docente. Y como un punto adicional, la certificación del SINAES es importante que se dé no solo de manera facultativa, sino de forma obligatoria, porque esto de alguna manera garantiza la calidad de formación en educación superior que se está dando en las universidades de Costa Rica, que egresan personas para que ejerzan la profesión docente. Gracias. Don Andy, también le quería preguntar, eh, desde su experiencia, ¿qué debilidades ha logrado observar ya propiamente en el personal ejerciendo la profesión? Agregado un poquito a lo que usted mencionaba ahorita, ¿verdad? Que ya salimos con ciertas limitaciones desde la parte de formación superior y a partir de eso, ¿qué consecuencias ha logrado observar usted de los profesionales ejerciendo ya propiamente las funciones? Bien, bueno, Pablo, antes de hablar de eso, yo estoy obligado a hablar de que me he topado con personas destacadísimas con las que hemos logrado hacer grandes proyectos, grandes cosas para beneficio de la población que atendemos. Y sí, claro, hemos encontrado limitaciones y son limitaciones básicas que en la gran mayoría no tiene que ver con un asunto de conocimiento, porque el conocimiento finalmente es transferible, sino con un asunto de actitud, ¿sí? Nos encontramos a veces que docentes se pueden encontrar con una dificultad y hay docentes que salen adelante, pero en algunas ocasiones o en la mitad de los casos se puede encontrar usted compañeros o compañeras que tienen una dificultad en el ejercicio de su labor y el proceso se detiene porque es que eso no me lo han explicado, ¿sí? Y esto naturalmente que hace que sea más difícil, o si no, una debilidad muy fuerte a la hora de comunicarse, a la hora de comunicarse por un medio escrito o a la hora de resolver situaciones, problemas que en la clase se presentan. Cuando un docente tiene
dificultades para ser proactivo, dificultades para empoderarse de una situación, problema en su clase, podría terminar en el acto sencillo de decir, vaya a dirección para que allá le resuelvan. Y hay temas que se pueden resolver en el salón de clase y en ocasiones no se logra o no se hace por un asunto de falta de acción, y eso en muchas ocasiones genera problemas exponenciales, y estos problemas, cuando se atienden, uno identifica que por una sencilla intervención de resolución alterna del conflicto entre la persona docente y la persona estudiante, se hubiese logrado un resultado diferente que no ameritaba tanto trámite. A veces usted llega a una solución después de 3, 4 oficios y 2 reuniones o 3 reuniones, y pudo haber llegado a lo mismo con una intervención oportuna, proactiva y de la persona docente. Ujú. Y la última, don Andy, ¿qué debilidades o aspectos de mejora encuentra usted en el modelo actual que tiene el Ministerio de Educación Pública para la selección del personal, tanto para puestos administrativos, docentes, tanto interinos como en propiedad? Sí, ahorita la debilidad, don Pablo, es una debilidad a la que están obligados los representantes del Ministerio de Educación Pública que tienen esta función, porque recordemos que el Servicio Civil es el que marca la pauta de cómo tiene que hacerse la selección de personal, y básicamente se hace en función de dos artículos: el artículo 83 del Estatuto y el artículo 114 del Estatuto, del título segundo del Estatuto del Servicio Civil, que resume las variables de selección de personal en dos elementos. El primer elemento es atestados académicos y el segundo elemento es experiencia. De tal manera que llega un momento en que por defecto a una persona le va a tocar un puesto, porque es el que tiene más años o es el que tiene más titulación, pero no necesariamente el que tiene más aptitudes, porque podemos toparnos con personas que tienen muchas licenciaturas, muchas maestrías y muchos doctorados, pero en el dominio del tema que ellos tienen que desarrollar en su práctica son débiles o son muy básicos. Y también nos podríamos encontrar la otra cara de la moneda: personas con poca experiencia, con los títulos básicos para el requisito de ciertos puestos interinos o en propiedad, y son personas proactivas que proponen, que resuelven, que hacen, que los estudiantes quieren que estén ahí, que las comunidades piden que estén ahí, pero por la mecánica de esas dos variables que ya tenemos en nuestra legislación, esa mecánica hace que la forma de selección de personal sea de esta manera. En algún momento hicimos una investigación, don Pablo, y entre la propuesta que se dio, iba a esta ruta. Punto número uno: que las universidades tuvieran que ser certificadas de manera obligatoria y no facultativa como está actualmente, con el Sistema Nacional de Educación Universitaria, de Acreditación de Educación Universitaria. Luego que hubiera un examen de aptitud, como lo mencioné anteriormente, para entrar a la carrera de educación. Después de esto, que el Colegio de Licenciados y Profesores hiciera un examen de excelencia para asegurarnos de que quien entra a educación tenga de verdad el dominio disciplinar. Posterior a esto, que el Ministerio de Educación Pública, en combinación con el Servicio Civil, haga unas pruebas psicométricas que la Sala Constitucional ya encomendó hacer, para asegurarse que la persona que está llegando a ese puesto tan importante para nuestro país es una persona que cumple con ese perfil. Y finalmente, cambiar el periodo de prueba, que es de 3 meses, porque en 3 meses usted en el primer mes saludó a los compañeros, en el segundo mes dio clases si no tuvo convocatoria, y en el tercer mes llenó la fórmula y ya está en propiedad. Entonces creemos que este proceso podría ser de al menos un año, el periodo de prueba, para que la persona de verdad demuestre todas
las condiciones que tiene como persona profesional y después de esto, pues seguir con la formación continua, utilizando, ¿por qué no?, el modelo que se usa con los compañeros de inglés, que cada 2 años ellos se certifican y hay una garantía de que se está actualizando constantemente. Esa es más o menos la ruta que, en mi sencilla opinión, creo que podría ser muy funcional a nivel nacional. Claro. No, Andy, de verdad le agradezco mucho, mucho el espacio. Bueno, pues contar con usted como referente para un espacio de estos, bueno, pues es importantísimo por su experiencia y sobre todo por la calidad como profesional. Y claramente, como le decía al inicio, actualmente por la coyuntura nacional actual y venidera, la educación va a formar parte importantísima de, de, de la formación de los ciudadanos del futuro y de los del presente, ¿verdad? Con limitaciones en cuanto a tiempo en las aulas, por las situaciones actuales de la pandemia. Entonces claramente el perfil del docente tiene que ir acorde a esas necesidades. Entonces, de verdad le agradezco muchísimo el espacio y muchísimas gracias por su tiempo.